¿Será correcto decir hoy que le tenemos miedo a la verdad? Porque por poco que analicemos cómo se piensa hoy en día, sobre todo entre ciertos círculos intelectuales, o más bien sofistas, habría que decir que la verdad es la gran sospechosa. La verdad es el invitado incómodo del cual poco se habla porque se le tiende a relacionar con algún tipo de autoritarismo, con algún tipo de pensamiento fanatizante, fanático, proselitista, intolerante, etcétera. La verdad resulta hoy sospechosa y tendemos a creer que todo aquel que nos hable de la verdad o que venga a nosotros con la intención de hablarnos de la verdad, tiene detrás intenciones maquiavélicas, inconfesadas, y va a tratar de una u otra manera, en últimas, de limitar nuestra preciosa libertad. Entonces vemos a la verdad o quieren que veamos a la verdad en una contradicción con la libertad. Para que haya libertad tendríamos que abandonar la idea de verdad y entonces ahí se posesiona la libertad y el ser humano se hace verdaderamente dueño de sí mismo, pero si traemos el discurso de la verdad, si afirmamos que la verdad existe, sobre todo una verdad en el orden moral, una verdad en el orden metafísico, teológico, filosófico, etc., entonces estamos necesariamente excluyendo la libertad. Si ponemos la verdad, se va la libertad, porque entonces la verdad vendría a ser algo que nos limita, nuestra libertad, porque la verdad está ahí y no tendríamos otra cosa más que hacer que reconocerla, tratar de aprehenderla y aceptarla. Entonces, se nos habla hoy de una cierta dialéctica, de un cierto conflicto entre la verdad y la libertad. Eso ocurre entre ciertos círculos intelectuales, aunque habría que decir más bien círculos de sofistas. Pero yo creería que más que miedo a la verdad, a lo que el hombre moderno le tiene miedo, es a las consecuencias vitales de la verdad. ¿Cómo así, Leonardo? Claro, cuando aceptamos una verdad, no es que la aceptamos y ya, seguimos tan campantes igual que antes. No, cuando aceptamos una verdad, sobre todo una verdad en el orden moral, una verdad en el orden religioso, teológico, esa verdad trae consigo una serie de consecuencias o aplicaciones en el orden práctico, en el orden de mi vida, que no me pueden dejar indiferente. Por ejemplo, hay un Dios, existe Dios, creador, omnipotente, Padre, amoroso, que premia y castiga. Premia y castiga. Y aceptamos eso como una verdad. Entonces, no es que lo aceptamos y ya, sino que la aceptación de esa verdad trae unas implicaciones bien prácticas, bien concretas para mi vida. Sería una absoluta incoherencia ya cercana al absurdo y a lo irracional si pretendiéramos aceptar eso como verdad y al mismo tiempo seguir nuestra vida como si nada. Otro ejemplo, voy a aceptar como verdad que existe un orden objetivo de lo malo y lo bueno, un orden moral de verdades objetivas. Entonces, yo no puedo, después de aceptar eso, continuar como antes, sino que nace en mí la obligación de descubrir lo mejor posible ese orden. Porque se supone que entonces, siendo criatura racional, tendré que intentar por todos los medios posibles ajustar mi comportamiento a ese orden moral objetivo. Y así podríamos
poner muchos ejemplos y abundar en más explicaciones, pero creo que la idea se entiende. La verdad es algo que trae consecuencias. Y a mí me parece que el hombre actual, el hombre moderno, no le tiene tanto miedo a la verdad, sino más bien a las consecuencias de la verdad. De hecho, el hombre moderno se enorgullece, o más bien se ensoberbece, de la ciencia moderna, porque descubre la naturaleza del cosmos y de los astros y de los átomos y de las partículas subatómicas, y con ese conocimiento es capaz de crear cada día aparatos tecnológicos más y más y más asombrosos. Entonces hay un deseo por encontrar la verdad, por lo menos en estos campos particulares de las ciencias que tienen aplicaciones tecnológicas. Entonces, no es un miedo a la verdad per se, sino más bien un miedo a ciertas verdades de ciertos campos, como la moral, lo religioso, lo teológico, y sobre todo un cierto temor a las consecuencias de esa verdad. Y eso nos permite empezar a sospechar que entonces la debilidad, la tara, la falencia del hombre moderno no está tanto en su deseo, en su tendencia a conocer y a aprender las naturalezas de las cosas, el modo de ser de las cosas, sino parece ser que la debilidad viene estando más bien en la voluntad. Un problema de la voluntad, porque es la voluntad la encargada de llevar adelante el proyecto de vida que debe estar en coherencia con lo que se cree, con los principios que decimos sostener y con los principios que afirmamos que estructuran nuestra vida. Ahí la voluntad se hace fuerte y va hacia adelante. Pero lo que vemos en el hombre actual pareciera más bien una debilidad en la voluntad. Ahora, que si en dados casos esa debilidad de la voluntad se junta, se suma, ahora sí, a una cuestión de la inteligencia, sobre todo en esos círculos de sofistas, pues tenemos el cóctel perfecto para destruir o desconfigurar por completo la mente del hombre, tanto en la inteligencia como en la voluntad. Tal vez eso es lo que le está pasando hoy a muchos. Pero entonces, ¿miedo a la verdad o miedo más bien a las consecuencias vitales de la verdad?